Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es kit sin amasar. Hoy una receta en la cual no puedes ni parpadear de lo rápido que se prepara. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar esta receta colocando una sartén en el fuego. Vamos a añadirle aceite de oliva, nada, lo justo que veamos que hemos cubierto ligeramente la base de nuestra sartén. Vamos a dejar que el aceite coja temperatura y una vez el aceite ya le tenemos caliente es el momento de añadir de 2 a 3 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo en este momento estoy añadiendo 3 dientes de ajo bien picaditos. Los vamos a dorar ligeramente. Una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente, añadimos de 1 a 2 cebollas. En mi caso estoy añadiendo 2 cebollas porque eran más bien pequeñitas. Si la vuestra es grande, con una sería suficiente. Mezclo un poquito porque no quiero que se siga cocinando el ajo. Y ahora en este momento vamos a añadir sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y le añadimos sal en este momento a la cebolla para que suelte un poquito más rápido su agua y el pochado también sea un poquito más rápido. Pochamos ligeramente la cebolla y una vez ya la tenemos así ligeramente pochada, vamos a por el siguiente ingrediente, que el siguiente ingrediente es 800 gramos de champiñón que ya tengo aquí cortado. Lo añadimos y no os preocupéis por la cantidad porque según lo vamos cocinando va a mermar y va a reducir de tamaño, ya lo vais a ver. Ahora mezclamos un poquito, nada, ligeramente, porque también quiero añadirle a la verdura otro toquecito de sal, porque lo que le hemos añadido antes a la cebolla era poquito, entonces le añadimos un toquecito más. Pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora sí, vamos a terminar de cocinar nuestra verdura. Y mirar cómo ha reducido de tamaño, ha mermado, pues ya lo tenemos cocinado por todos los lados. Nada, tan fácil como apagar el fuego, pasar los champiñones a otro recipiente, porque en el bol que ya tengo los champiñones vamos a añadir 200 gramos de queso rallado, pero no se lo vamos a añadir todo, vamos a calcular así un poquito, más o menos la mitad, porque la otra mitad la vamos a reservar para luego el final. Y aquí vamos a mezclar, nada, ligeramente, porque tenemos que añadir esos 3 huevos que estáis viendo en la imagen. Añadimos estos 3 huevos, los vamos a batir antes, batimos muy bien para que luego nos sea mucho más fácil cuando lo tengamos que mezclar. Y una vez ya lo tenemos batido, de nuevo añadimos sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. De nuevo mezclamos, una vez ya tenemos la sal y la pimienta. Se lo añadimos a los champiñones. Y ahora sí, ahora para mezclar vamos a mezclar muy bien, sobre todo para estar bien seguros de que ese huevo queda repartido por todos los ingredientes, porque como quien dice, en esta receta el huevo, aparte de aportarnos sabor y todas sus vitaminas, va a ser el pegamento. Entonces mezclamos bien. Y cuando ya lo tenemos, vamos a por el siguiente paso. Vamos a necesitar un molde de 25 centímetros en mi caso. Os digo en mi caso porque según el tamaño de la tortilla que vosotros tengáis en casa. Necesitamos tortillas de harina de trigo. Por eso, que vuestras tortillas son un poquito más pequeñas. Pues nada, cogemos un molde más pequeño y del relleno que hemos hecho podemos hacer 2 kits. Que la tenemos igual del tamaño de la que yo estoy utilizando, pues con una formamos una kit como la que estáis viendo ahora mismo, pero el tamaño de la tortilla, como quien dice en este momento, no importa. Lo que importa es buscar el tamaño del molde y ya hacer una o 2 kits. Añadimos el queso que habíamos reservado, así. Y ahora sí, ya nos la llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor, arriba y abajo, durante unos 25 a 30 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. Me la llevo al horno. Y mirad qué maravilla, por Dios. Esto está buenísimo. Y mirad el chuchú recién salido del horno. ¡Guau! Brutal. Ahora, la voy a dejar que baje un poquito la temperatura para poder desmoldarla y según la desmolde os voy a enseñar también el corte y cómo nos queda por dentro. Ahora ya la puedo manejar un poquito, todavía está caliente,
pero ya se puede manejar. Desmoldo, tan fácil como lo que estáis viendo. Y ahora ya cortamos una porción para que veáis la maravilla de bocado que queda por dentro. Ahora, nosotros, por ejemplo, esta kit la hemos hecho de cebolla y champiñón, pero la podéis rellenar de lo que más os guste a vosotros. Podéis cambiar el champiñón por otro ingrediente que a vosotros más os guste, hasta incluso añadir jamón cocido o jamón serrano, hacerlo, o pollo, por ejemplo, pollo que nos ha sobrado de algún asado o hemos hecho a la plancha y lo queremos añadir a nuestra kit. Perfectamente lo podéis hacer. Nada, luego ya rellenar vuestra kit de la forma que a vosotros más os guste. Pero esta ya os digo que está para chuparse los dedos. Otra receta más que os animo a que hagáis en casa porque seguro que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.